Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emoziu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas. Lo adivinaron, vamos a hablar sobre los rumores, las especulaciones y la controversia que rodea a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, mu s específicamente sobre la supuesta filtración superíndice 3N de fotos íntimas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor pido. Si son nuevos por AQ, o si simplemente les gusta el contenido que hago, por favor consideren suscribirse al canal. No les cuesta nada y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando vídeos para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N cuando suba algo nuevo. Ahora vamos al grano. Bien, respiremos profundo porque este es un tema delicado. Desde hace algunos días, las redes sociales han estado explotando con la noticia, o mejor dicho, con el rumor de que fotos íntimas de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin han sido filtradas. Imaginen el revuelo que causó Superíndice 3, considerando la popularidad que ambos actores tienen, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su romance, aunque ya finalizado, sigue siendo un tema de interu copyright para muchos, y la idea de que su privacidad haya sido violada de esta manera es, por supuesto, alarmante y preocupante. Ahora, AQ es donde las cosas se complican. He estado investigando a fondo este tema, revisando diferentes fuentes, foros, comentarios y por supuesto tratando de encontrar alguna confirmación superíndice 3N oficial. Y la verdad es que hasta el momento no hay ninguna evidencia su superíndice 3 LIDA que confirme la existencia de estas fotos. Gran parte de lo que circula son capturas de pantalla borrosas, rumores sin fundamento y lo mu es importante, ninguna declaración superíndice 3N oficial ni de Hande, ni de Kerem, ni de sus representantes. Esto nos lleva a un punto crucial, la importancia de ser responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos. En la era digital, es muy fácil que un rumor se propague como superíndice 3 LBORA, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y antes de compartir o comentar algo, deberíamos preguntarnos si realmente tenemos la certeza de que es verdad, si estamos contribuyendo a difundir información superíndice 3N falsa o peor aún, si estamos alimentando una situación superíndice 3N que podrá dar más menos hará a alguien. Imaginemos por un momento estar en la posición superíndice 3N de Hande y Kerem. Que tu vida privada sea expuesta de esta manera, que se difundan imágenes tuyas sin tu consentimiento, es una violación superíndice 3N enorme y una experiencia traumática. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a la privacidad y al respeto. Que antes de hacer clic en compartir, o de dejar un comentario impulsivo, pensemos en el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otras personas. Ahora, volviendo al tema de las supuestas fotos, es importante destacar que existen leyes que protegen la privacidad de las personas y que castigan la difusión superíndice 3N de imágenes íntimas sin consentimiento. En muchos países, esto se considera un delito grave y las personas que lo cometen pueden enfrentar consecuencias legales severas. Que si alguien estuvo difundiendo estas fotos, estuvo cometiendo un acto ilegal y deberá ser denunciado. Además, quiero hablar sobre la cultura del chisme y la especulación superíndice 3N que a veces rodea a las celebridades. Es comprensible que sintamos curiosidad por la vida de nuestros ídolos, pero hay una línea muy delgada entre el interu copyright genuino y la invasión superíndice 3N a la privacidad. Y creo que como sociedad deberíamos esforzarnos por ser respetuosos y empáticos con las personas que en el ojo público. En el caso de Hande y Kerem, su talento y su trabajo son lo que deberían estar en el centro de la atención superíndice 3N. Ambos son actores muy talentosos, que han demostrado su valía en diferentes proyectos y que han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Y creo que deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros y en apoyar su carrera, en lugar de alimentarnos de rumores y especulaciones sobre su vida personal. También copyright N es importante recordar que las relaciones, ya sean amorosas o de amistad, son complejas y que solo las personas involucradas conocen la verdad de lo que sucede detrás de sus maras. Que en lugar de hacer juicios apresurados o de sacar conclusiones basadas en rumores, deberíamos respetar sus decisiones y su privacidad.
Ahora, su copyright que muchos de ustedes interesados en saber copyright pasaron con este tema. Abru una declaración superíndice 3N oficial de Ande y Kerem. Se tomaron acciones legales contra las personas que difundiendo los rumores. La verdad es que no lo su copyright. Pero lo que su copyright es que debemos seguir siendo responsables y respetuosos con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos. Y creo que este incidente, si es que realmente hubo una filtración superíndice 3N, nos sirve como una llamada de atención superíndice 3N sobre la importancia de proteger nuestra privacidad y la de los demás en el mundo digital. Debemos ser conscientes de los riesgos que existen y tomar medidas para protegernos, como configurar nuestras redes sociales de manera segura, ser cuidadosos con la información superíndice 3N que compartimos en Lunea y denunciar cualquier actividad sospechosa. En resumen, lo que quiero que se lleven de este vídeo es lo siguiente: hasta el momento, no hay evidencia su superíndice 3 lida que confirme la filtración superíndice 3N de fotos íntimas de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Es importante ser responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos, y respetar la privacidad de las figuras públicas. Y sobre todo, debemos recordar que nuestras acciones en Lunea pueden tener un impacto real en la vida de otras personas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si tienen alguna opinión superíndice 3N sobre este tema, o si quieren compartir alguna información superíndice 3N adicional, los invito a dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N cuando suba algo nuevo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ahora bien, profundicemos un poco en este asunto. ¿Por qué ayuda de la simple existencia o inexistencia de las imágenes? El debate en sí mismo revela mucho sobre la cultura de la celebridad, la responsabilidad mediática y los límites del escrutinio público. Pensemos en el impacto emocional que este tipo de rumores pueden tener en los individuos afectados. Ande y Kerem son figuras públicas, pero también copyright son seres humanos con sentimientos, familias y amigos. Ser el centro de este tipo de atención superíndice 3N negativa, incluso si los rumores son falsos, puede generar copyright ansiedad e incluso depresión superíndice 3N. Y aunque copyright acostumbrados a lidiar con la prensa y la fama, nadie completamente preparado para enfrentar una invasión superíndice 3N tan brutal a su privacidad. Además, esta situación superíndice 3N plantea preguntas importantes sobre el papel de las redes sociales en la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N. Plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se han convertido en canales importantes para la comunicación superíndice 3N y el intercambio de ideas, pero también copyright son caldo de cultivo para rumores, noticias falsas y ataques personales. La velocidad con la que se propaga la información superíndice 3N en Lunea hace que sea difícil controlar la narrativa y contrarrestar los rumores antes de que causen daño más menos o. Y hablando de contrarrestar los rumores, es importante destacar la necesidad de una respuesta proactiva por parte de los representantes de Ande y Kerem. Si bien es comprensible que quieran evitar dar publicidad a los rumores al no hacer comentarios, a veces el silencio puede ser interpretado como una confirmación superíndice 3N tu cita. Una declaración superíndice 3N clara y concisa negando la existencia de las fotos y condenando la difusión superíndice 3N de rumores falsos podrá ayudar a calmar las aguas y proteger la reputación superíndice 3N de los actores. Sin embargo, también copyright es crucial que los medios de comunicación superíndice 3N tradicionales actúen de manera responsable en este tipo de situaciones. En lugar de limitarse a repetir los rumores que circulan en las redes sociales, los periodistas deberán verificar la información superíndice 3N, buscar fuentes confiables y evitar la sensacionalización superíndice 3N. Publicar artículos basados en rumores sin fundamento solo contribuye a alimentar la especulación superíndice 3N y a dar más menos la reputación superíndice 3N de las personas involucradas. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y hablemos sobre la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem.
Como muchos de ustedes saben, su romance surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos era evidente en la pantalla, y pronto esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno medio tico, con millones de fans en todo el mundo siguió copyright, dándolos de cerca y celebrando su amor. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas relaciones, el amor entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Su separación superíndice 3N fue un golpe duro para muchos de sus fans, que esperaban que su romance durara para siempre. Pero incluso después copyright S de su ruptura, el interu copyright S por su vida personal siguió superíndice 3 siendo alto. Y es precisamente ese interu copyright S, a veces obsesivo, el que alimenta rumores como el de la supuesta filtración superíndice 3N de fotos. Es importante recordar que Ande y Kerem son dos individuos que, independientemente de su fama, tienen derecho a rehacer sus vidas y a mantener su privacidad. Su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y eso es algo que debemos respetar. No tenemos derecho a entrometernos en su vida personal ni a exigirles explicaciones sobre sus decisiones. Y hablando de respeto, creo que es fundamental que los fans de Ande y Kerem demuestren madurez y comprensión superíndice 3N en este momento. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberán enfocarse en apoyar su trabajo y en celebrar sus logros profesionales. Demostrarles que los valoran por su talento y no por su vida personal será la mejor manera de mostrarles su apoyo. Ahora, volviendo al tema de la privacidad en el mundo digital, creo que es importante que todos tomemos medidas para protegernos. Configurar nuestras redes sociales de manera segura, ser cuidadosos con la información superíndice 3N que compartimos en Lunea y utilizar contraseñas más menos seguras son solo algunas de las medidas que podemos tomar para proteger nuestra privacidad. También copyright N es importante estar al tanto de las leyes que protegen nuestra privacidad y saber CEU superíndice 3 mo denunciar cualquier violación superíndice 3N. En muchos países existen leyes que castigan la difusión superíndice 3N de IMU, genes untimas sin consentimiento, el acoso en Lunea y otras formas de ciberdelito. Denunciar estos delitos es fundamental para proteger nuestros derechos y para evitar que otros sean víctimas. En conclusión superíndice 3N, la supuesta filtración superíndice 3N de fotos íntimas de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin es un tema delicado que plantea preguntas importantes sobre la cultura de la celebridad, la responsabilidad mediática y la privacidad en el mundo digital. Si bien hasta el momento no hay evidencia su superíndice 3 LIDA que confirme la existencia de las fotos, el debate en sí mismo revela mucho sobre los desafíos que enfrentan las figuras públicas en la era digital. Es importante que seamos responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos, que respetemos la privacidad de las figuras públicas y que tomemos medidas para protegernos en el mundo digital. Y sobre todo, debemos recordar que nuestras acciones en Lunea pueden tener un impacto real en la vida de otras personas. Gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo y suscribirse al canal para ese contenido como este. Hasta la superíndice 3 Sima.